enfocarnos más que todo en enfermedades y qué es lo que se ve y cómo se identifica una enfermedad de la sistema inmunológico. Sí, ya sea cuando hay hipersensibilidades, inmunodeficiencias o enfermedades del inmune. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, recordemos que en el organismo, ¿verdad? Tenemos receptores específicos en las células que detectan el tipo de patógeno que tiene contacto con nuestro organismo, ¿no? Con la vida de los animales. Esto lo se realiza por medio de receptores de reconocimiento de patrones que reconocen las moléculas de los patógenos que son extrañas para el sistema inmune. Entonces, eso normalmente existen lo que son las células, como las células dendríticas, macrófagos, también los neutrófilos, que son células que detectan, ¿verdad? Que tienen la capacidad de detectar las células en primero, que tienen estos receptores y que pueden detectar estos patrones. Y si ha visto, vemos que estos llevan el antígeno a células T, ¿verdad? Y los presentan por medio a las células T por medio de receptores específicos, ¿verdad? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que el tipo 1, 4, 1, 2, 4 y 6 le sirve a estas células para reconocimiento, por ejemplo, de agentes bacterianos, lo que son el 3, 7, 8 y 9, entonces para detección de virus o ácidos nucleicos. ¿Okay? Entonces, estas células presentadoras de antígeno presentan este antígeno extraño, ¿verdad?, a las linfocitos por medio de estos receptores. Entonces, por ejemplo, no son los del macrófago y las células dendríticas, sino que tenemos lo que son macrófagos, monocitos, después las células T y las células T y las células de microglías, mastocitos, queratinos, células asesinas naturales que tienen esa función. Pero principalmente es el macrófago y la célula dendrítica las que se encargarían de presentar estos antígenos. Y lo que reconocen o los ligandos principalmente son algunos son como superantígenos o antígenos específicos, por ejemplo, lo que son las estructuras de flagelo, en el caso de las bacterias, pueden ser también polisacáridos de membrana, moléculas de superficie del patógeno, glicolípidos, que también y proteolípidos, que son expresados en la parte externa de la membrana, y lo que es el LPS, que es un glicopolisacárido que también es producido por muchas bacterias, ¿verdad? Y genera una respuesta en el organismo. Normalmente lo que va a generarse es una respuesta inflamatoria para eliminar el patógeno, ¿verdad? Entonces la vía puede ser celular o mediada por inmunoglobulinas. Entonces, bueno, aquí vemos, este es un cuadro que resume un poco, no es tanto, ¿verdad? Según el tipo de receptor, qué es lo que detecta. Entonces, por ejemplo, en el receptor de célula T, el receptor 1, por ejemplo, lo que detecta son lipopéptidos triaciles, entonces que están en bacterias. Entonces, la molécula de superficie adaptadora y que se encargaría de reconocerlo está identificada, y el tipo de células que lo detectan, por ejemplo, son macrófagos, células dendríticas, y linfocitos T. Entonces, para cada tipo de proteína de algún patógeno, entonces está el receptor, pero no es tan fácil, no es tan. De hecho, la parte inmunológica es una parte de lo que es la medicina, que siempre está en expansión porque es un sistema muy complejo.
ustedes van a ver que, por ejemplo, se siguen descubriendo ligandos y se siguen descubriendo moléculas adaptadoras, así como se siguen descubriendo nuevos patógenos. Entonces, esto, digamos, es como, es importante saber cómo es que interaccionan y cuáles son los sitios que reconocen, las moléculas que reconocen, pero sabemos que para muchos patógenos no se sabe todo, no se saben todos los mecanismos que inducen patología. Es bastante complejo. Tampoco les voy a pedir que se aprendan cada uno de los ligandos, ¿verdad? Eso ya lo aprenden con bacteriología, la parasitología aprenden un poco, inmunología aprenden, me imagino que lo enseñan con más profundidad. Entonces aquí vamos a ver un poco como la respuesta y cómo se ve en un organismo, ¿verdad? Entonces, bueno, normalmente cuando se genera una respuesta, siempre hay un sistema de alimentación, ¿verdad?, que está dado por inmunoglobulinas. Entonces, las células receptoras de antígeno presentan este antígeno a una célula, a un linfocito, ¿verdad? Va a ir a presentar por medio de estos tool-like receptors. Y esa interacción genera una respuesta. Lo que pasa es que la generación de una respuesta es inhibitoria de la otra. Si me va a generar una respuesta mediada por mecanismos celulares, una respuesta, por ejemplo, cuando hay una infección viral, el organismo es intracelular, entonces me va a generar una respuesta mediada por interleucina 12, por ejemplo, interleucina 2, y va a ser inhibitoria de lo que es la respuesta TH2, que es una respuesta mediada por inmunoglobulinas, principalmente inmunina y respuesta local, lo que sería la IgM, la IgA, la IgG, que es una respuesta más local, y que está mediada entonces por neutrófilos, mastocitos, eosinófilos principalmente, y los mismos macrófagos. Entonces, bueno, esto lo vamos a ir viendo un poco con cada enfermedad, más o menos es para tener una idea de. Entonces, como les decía, las enfermedades del sistema inmune tenemos lo que son hipersensibilidades, la autoinmunidad y las inmunodeficiencias. Entonces, las hipersensibilidades serían una respuesta exagerada a un antígeno específico y que puede ser infeccioso o no infeccioso. Entonces, el estímulo puede ser, normalmente aumenta con la exposición, ¿verdad? Es como cuando hay una alergia alimentaria y entonces cada vez que la persona come o el animal tiene contacto con el antígeno, pues genera una respuesta mucho más fuerte. Después tenemos lo que es la autoinmunidad. Entonces, cuando el sistema inmune es incapaz de detectar las moléculas como propias y las detecta como extrañas. Entonces, no sabe distinguir entre propio y extraño. Y la inmunodeficiencia es cuando hay un fallo que puede ser adquirido congénito en partes específicas del sistema inmune. Ok. Entonces, vamos a ver lo que es las hipersensibilidades. Entonces, ustedes saben que las hipersensibilidades se dividen se clasifican en 4 tipos, ¿verdad? Entonces, para mí es importante un poco ver lo que es el mecanismo. Entonces, vean que la hipersensibilidad tipo 1 es mediada por IgE. Lo que es la 2 es mediada por IgG y IgM. Y también implica un componente citotóxico. Después, la 3 es mediada por complejos inmunes y la 4 es mediada por células. Y vamos a ver, estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de enfermedades en animales que están relacionados con reacciones de hipersensibilidad. Activación de macrófagos. Ok.
Entonces, bueno, vamos a ver un poco la hipersensibilidad. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad, lo que tenemos es un antígeno que puede ser parte de algún componente del alimento o algún, por ejemplo, algún componente de las pulgas, ¿verdad? O de la saliva de las pulgas. Y entonces esto es reconocido por una célula dendrítica, un macrófago, y estas células de por sí van a producir una interleucina, que es la interleucina 1, y me va a producir una respuesta, un aumento de la población de linfocitos, y me va a derivar a una respuesta TH2. Esto va a producir además estos linfocitos, estos linfocitos T van a producir interleucina 13, interleucina 4, que es inhibitoria de la acción TH1, si se acuerdan. Y van a producir entonces también aumento de la población de granulocitos. Entonces, me da una respuesta principalmente mediada por linfocitos T, que van a producir la IgE. Estos linfocitos además me van a producir interleucina 4, que va a producir una realimentación positiva, ¿verdad? Para que lleguen más linfocitos B y para que se diferencien en células plasmáticas. Y además me va a producir entrada de eosinófilos y mastocitos. Cuando es circulante, entonces es mastocitos. Y los mastocitos granulados, bueno, los mastocitos además me van a producir la interleucina 4, 5, 6, la 13, la 16 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y eso prácticamente lo que hace es generar una realimentación para la generación de más linfocitos T que me van a producir más eosinófilos. En la fase efectora, que es lo que más me interesa, lo que vamos a producir, lo que se va a producir es que se generen aminas activas, que incluyen entonces la histamina y las prostaglandinas, y genera entonces una respuesta mediada principalmente por, como les decía, eosinófilos. Entonces, además recuerden que el mastocito en sí me va a producir estas aminas vasoactivas como la histamina, factores activadores de plaquetas, leucotrienos, proteasas, prostaglandinas D2, que a lo último lo que va a producir en el tejido es una vasodilatación, va a aumentar entonces la permeabilidad vascular, se me va a generar edema, ¿verdad? Va a producir espasmo en el músculo liso, entonces el paso va a quedar dilatado, ¿verdad? Y también tiene factores quimiotácticos que atraen más eosinófilos y neutrófilos al tejido. ¿Ok? Eso lo tienen, está en el libro del Sacker. Entonces, bueno, ese tipo de respuesta la que vemos, por ejemplo, cuando hay una respuesta anafiláctica, ¿no? Entonces, básicamente es el edema, ¿verdad? Lo que genera el principal problema, ¿verdad? Y esa vasodilatación y esa hiperemia en el tejido, esa congestión que se genera. Entonces, es la que va a causar el daño, y es un daño muy agudo, súper rápido también. Después tenemos las reacciones bifásicas, que son cuando tenemos varios episodios de exposición. Entonces, es la típica exposición a la alimentación o las pulgas, digamos, que no solo es una vez que tengo contacto, sino que la vez que sigue me genera más reacción, y la siguiente me genera mucho más respuesta, y entonces cada vez se vuelve peor. Puede ser que hay enfermedades que inicien, por ejemplo, con una enfermedad de piel, una hipersensibilidad en piel, y que después me genere una rinitis alérgica. Entonces, pero es el mismo mecanismo, solo que se va agravando. Después, bueno, lo que es la alergia de la leche, alergia a los componentes del alimento, que ya dijimos. Después la atopía canina y felina, que está asociada a son reacciones de hipersensibilidad asociadas a lo que son las pulgas. Entonces se cree que hay un componente de la
alérgica y el asma, que está asociada a el moho o polen, que puede estar en ciertas, especialmente en bovinos o en equinos, que se alimentan de pastos o de heno. Entonces, que estos materiales tienen grandes cantidades de estos alérgenos, entonces generan una respuesta muy exacerbada. La anafilaxia usualmente se genera, es una respuesta muy severa, ¿verdad? Es muy severa, es una respuesta hiperaguda y ese mismo mecanismo mediada por eosinófilos y mastocitos y ocurre cuando, por ejemplo, hay unas, usualmente por una segunda exposición, es muy común con medicamentos, ¿verdad? O con vacunas también. También puede ocurrir por algún tipo de componente en el alimento, ¿verdad? Es como las causas más comunes. Entonces, también este es el mecanismo de cuando hay picaduras de abejas, entonces es una anafilaxia. Los tejidos blancos van a ser el vaso sanguíneo, como ya dijimos, mediado por mastocitos y los eosinófilos, ¿verdad? Ese es el mecanismo. Y el músculo liso de los vasos sanguíneos. Okay, eso ya lo vimos. Al final lo que va a generar en piel es edema, es un angioedema porque está alrededor del vaso sanguíneo. Y la dilatación al final a nivel sistémico produce hipotensión, ¿verdad? Ese espasmo de los vasos sanguíneos. A nivel de sistema respiratorio lo que va a generar es un broncoespasmo, que es también el efecto a nivel del músculo liso. El edema, lo típico, ¿verdad? El edema laringeal, ¿verdad? La dificultad respiratoria. Lo último lo que vamos a ver es edema pulmonar, enfisema, congestión, posibles hemorragias y al final puede morir el animal por un fallo cardiorrespiratorio. Y la hipoxemia, ¿verdad? Porque hay dilatación de vasos, pero no llega a los tejidos. Entonces, ¿qué vemos en un animal que tiene un proceso de anafilaxia? Un enfisema pulmonar, edema pulmonar. Es una reacción aguda, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a encontrar, si hacemos un lavado broncoalveolar, por ejemplo, vamos a observar eosinófilos dentro de lo que sería espacios aéreos, entonces en bronquios, vamos a encontrar principalmente. Entonces, en el tejido lo que vamos a ver es esto, que es acumulación de, bueno, primero que los vasos van a estar muy dilatados, ¿verdad? Entonces ven en lo que son los alveolos, ¿verdad? En los septos alveolares vemos los vasos totalmente dilatados, hay alteración de la permeabilidad, hay salida de eritrocitos hacia el lumen y también las células, los leucocitos empiezan a producir surfactante, entonces vamos a encontrar mucho muco y en este muco es lo que vemos cuando hacemos el lavado, ¿verdad? Que encontramos eosinófilos, pero también vean que alrededor del vaso hay muchos linfocitos, porque es parte de la respuesta celular. Y al último lo que se produce es una ruptura también de lo que es los septos alveolares, ¿verdad? Y por eso se genera el enfisema, ¿verdad? Se hacen como espacios muy amplios, que por eso es que se ven estos como vacuolas, no son vacuolas, ¿verdad? Son espacios que quedan que es generado por esta ruptura, esta pérdida de la cantidad de edema y de muco que al último obstruye la vacuolas se referían a la arma, sí, sí, es una forma de decirlo, pero no son vacuolas, es enfisema. Ok, esa es la respuesta celular, que entonces no solo implica eosinófilos, sino tenemos también linfocitos, neutrófilos, pueden haber también. Y bueno, está también la atopía. Usualmente la atopía la vamos a ver como en zonas donde hay picaduras de las costillas, ¿verdad? Entonces, en la parte
del dorso es muy común, en la parte de la cola, pueden tener también en las orejitas, debajo del cuello, en la zona inguinal, en la zona ventral. Y es ese tipo de reacción, ¿verdad? Que es eritematosa, produce mucha picazón. Y lo que se produce en el tejido también es una respuesta, que es lo que vamos a hacer prácticamente es infiltrado en linfocitos B, linfocitos B y eosinófilos, también muchos mastocitos a nivel circulatorio. Vamos a ver ectasia, dilatación de glándulas sudoríparas, básicamente es dilatación de vasos, ¿verdad? Edema, mucho edema. Y eventualmente se puede generar necrosis de células epiteliales por el mismo rascado, por el mismo veneno que tiene la pulga y la saliva que genera ahí. Entonces, el lamido también del animal, entonces va a generar una ruptura, ¿verdad? De una erosión del epitelio. Vean, lo que vemos ahí son vasos muy dilatados, ¿verdad? Las células endoteliales bastante reactivas, ¿verdad? Vemos edema, que normalmente se ve por los espacios digamos, entre las fibras de colágeno y principalmente entonces la necrosis, ¿verdad? De las células epiteliales y estos eritrocitos obviamente son anormales en esa localización y es parte de la hemorragia. Entonces es una lesión principalmente mediada por, que se puede ser neutrófilos y eosinófilos principalmente. Entonces aquí vemos en las formas crónicas ya se genera cierta fibroplasia, ¿verdad? Aquí es parte de lo mismo, entonces vemos el edema, la dilatación de los vasos. Y principalmente los eosinófilos ahí produciendo parte del proceso inflamatorio. Esas son reacciones de urticaria, y normalmente lo que vemos es edema o angiodema, entonces normalmente esto es lo que vemos. Muy común, por ejemplo, en animales que son muy alérgicos al alimento también. Entonces, si tienen contacto con algún componente del alimento, a la vez son alérgicos, entonces les produce este tipo de reacción. Nosotros hemos visto alguna vez. Es muy rápido, ¿verdad? Comen y prácticamente en media hora o menos ya tienen. Y puede también generarse por vacunas o medicamentos, entonces se hinchan inmediatamente y se ven como abultamientos. Y si los presionamos, vemos que se unen, pero vuelven otra vez a. Eso es el angioedema. Son reacciones muy políticas, ¿verdad? Y eso es lo que les decía de la rinitis alérgica, entonces que principalmente es el polen. Se ha identificado, por ejemplo, también unas esporas de hongos, el Micropolispora vaen, que producen este tipo de reacción. Entonces, igual son mediadas por células dendríticas que producen una respuesta TH2 que activa el linfocitos B, que se van a transformar en células B productoras de IgE y al final se produce entonces la liberación de histamina por mastocitos, prostaglandinas, leucotrienos, proteasas y producen la misma tipo de reacción. Bueno, lo que vamos a observar cuando son rinitis, normalmente lo que vemos es mucha secreción de muco, porque es como en el pulmón, digamos, empiezan a producir las células caliciformes, empiezan a producir mucho muco, vemos mucha inflamación linfocitaria y eosinofílica. Si es crónico, sí pueden llegar macrófagos de estos tipos de células. Después tenemos lo que son las hipersensibilidades tipo 2, que
que es igual, es una respuesta TH2, ¿verdad? En eso coinciden, mediada contra un antígeno presentado por una célula dendrítica, generando una respuesta mediada por linfocitos B, y va contra componentes que están en membranas de células. Entonces es mediada usualmente por complemento y se considera una respuesta citotóxica. Entonces, de eso ustedes van a ver que hay muchas veces que no solo es por patógenos, sino que también puede ser por ciertas enfermedades autoinmunes. Este es uno de los mecanismos. Entonces, vamos a ver cosas que coinciden. Entonces, puede ser, entonces, como les decía, antígenos endógenos, que pueden ser receptores de superficie, pero como les decía, entonces pueden ser tejidos normales que son reconocidos irregularmente por medio de una hipersensibilidad. Pero también pueden ser agentes exógenos como algunos tipos de drogas o proteínas de bacterias que se adhieren al tejido y entonces produce destrucción del tejido. Perdón. Entonces, los mecanismos es la producción de un complejo de ataque de membrana, mediado por entonces complemento. Puede ser mecanismos de oxonización y por anticuerpos mediados contra receptores. Bueno, vamos a ver un poquito más. Entonces, ese es el mecanismo de oxonización, ¿verdad? Que la célula es reconocida por una célula fagocítica por medio de un receptor, el CB3, y produce una oxonización, básicamente de una célula que puede ser que esté infectada por algún tipo de bacteria. Entonces, este sería el mecanismo de oxonización y produce la fagocitosis. Hay muchos organismos que el sistema inmune lo reconoce así, ¿verdad? Es la forma usual de eliminar un patógeno que se replique intracelularmente. Entonces, muchas bacterias, ese va a ser el mecanismo. También puede ser mediado por complemento. Usualmente los complementos son moléculas que se unen a la membrana y producen poros y producen entonces destrucción por medio de esta destrucción de membrana. Bueno, eso es parte de. Y también existen los mecanismos mediados contra antígenos propios, que por ejemplo pueden ser, se generan más que todo, estos son enfermedades autoinmunes, por ejemplo, cuando se generan anticuerpos que reconocen receptores, por ejemplo, de células tiroideas. Entonces se genera una reacción de autoinmunidad contra la tiroides, también sucede contra la adrenal, es muy común como para órganos endocrinos. También puede ser páncreas, entonces esos son mecanismos de autoinmunidad. Y después también puede ser contra receptores, entonces lo que es la miastenia gravis es este mecanismo, ¿verdad? En que hay anticuerpos antirreceptores de la acetilcolina y entonces el animal tiene un problema en lo que es la movilidad, un poco por esta forma. ¿Cómo se llama? Perdón. Miastenia gravis. Ok, vamos a estudiar principalmente estas, que son como bastante típicas de este tipo de hipersensibilidad, que son las isolitrosis neonatal, que son proteínas de membrana de eritrocitos, la anemia hemolítica autoinmune, que son también proteínas de membrana de eritrocitos, la anemia perniciosa, que son factores intrínsecos de células parietales gástricas, la púrpura idiopática trombocitopénica, que son proteínas de membrana de plaquetas, lo que es la miastenia gravis, que está ahí, es el receptor de acetilcolina, los pénfigos, que son anticuerpos contra desmosomas, y el pénfigo está el pénfigo foliáceo, el pénfigo bulloso y el pénfigo que está ahí, el vulgar, que son contra desmosomas. Desmosomas hay varios tipos, entonces según el tipo, pues va a producirse anticuerpos contra ellos.
Este es un ejemplo de qué es lo que se produce en la isoeritrólisis mental. Es una lisis de eritrocitos mediada por la producción de anticuerpos contra células que están circulantes. Entonces, la mayoría de hipersensibilidad de tipo son contra anticuerpos, contra antígenos que están circulantes o, digamos, contra moléculas de membrana. Y al haber un análisis de eritrocitos, ¿qué vamos a observar? Un proceso hemolítico y que en los tejidos lo que vamos a ver es ictericia, ¿verdad? Y al final lo que se produce es una necrosis de un proceso de nefrosis, porque el riñón sería el principal órgano donde se va a generar más impacto, ¿verdad? Igual en el hígado, ¿verdad? Se va a ver, prácticamente el animal se va a ver ictérico, ¿verdad? Y estas anomalías tienen un componente, normalmente es por, se dan equinos cuando las madres tienen diferente tipo sanguíneo que los potros. Entonces, el sistema inmune de la madre reconoce como anormal el del potro cuando ingiere la leche y entonces le va a producir un proceso de inmunidad. Los péntigos, entonces, bueno, pueden haber diferentes presentaciones. Este es el péntigo foliáceo y lo que se produce es una respuesta que es una respuesta autoinmune al final, ¿verdad? Producción de anticuerpos contra proteínas de lo que son los hemodermosomas que unen las células epiteliales. Usualmente, entonces, inician con reacciones inflamatorias, ¿verdad? Y formación de vesículas, pero las vesículas se rompen, vesículas o bullas que se pueden generar entre, en este caso, se separa completamente lo que es los estratos basales de los estratos escamosos, que eran estas vesículas que en este caso ya están completamente rotas. Obviamente van a haber pueden haber infecciones secundarias. La lesión principalmente es en la cara, ¿verdad? Alrededor de las uniones mucocutáneas, en la región ventral. En perros principalmente, entonces, lo que son, no hay una predilección por sexo, pero en algunas razas sí se nota un poco más. De lo que son el chow chow, los akitas, el charpey, doberman pinscher. Y bueno, este tipo de lesión en la cara es bastante. Ya esas se forman lesiones citostrosas, cuando ya se pierden las lesiones bullosas y vesiculares, entonces queda subsegada. Y la reacción inflamatoria, entonces es por la generación de anticuerpos contra componentes de lo que es el epitelio, ¿verdad? De la piel. Y entonces se produce infiltrado, principalmente linfocitario. Y si recuerdan, es una respuesta TH2, ¿verdad? Que genera un aumento de linfocitos B y células plasmáticas, ¿verdad? Linfocitos que se transforman en células plasmáticas, productoras de, entonces, IgM. Generando entonces estos que son pústulas, ¿verdad? Vesículas pústulas, y vean que infiltrados principalmente linfocitario, pero también pueden haber neutrófilos.
igual entonces se genera dilatación de vasos sanguíneos, Pero característico es esa generación de... y la respuesta siempre es como muy hacia una lesión de interfase que se da cuando se está reconociendo un antígeno que está entre lo que es la epidermis y el subcúbito, la dermis superficial. Este es pélvico vulgaris, entonces también tiende a ser mucho en el plano nasal, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, pero se puede extender a otras localizaciones. En el anterior, si vieron, la lesión es como en el estrato más externo, ¿verdad? En pélvico vulgaris es en el estrato más interno, en la separación entre el estrato basal y los estratos escamosos. Entonces, ahí es donde se genera. Normalmente para distinguir que no sean artefacto, siempre estas células responden con un núcleo epigótico, entonces a ellos se llaman como a células en lápida, es como se le describen a esas células. Profe, pélvico vulgaris era más profundo o más superficial. Vulgaris es digamos, subcorneal, vamos a decirlo, o entre el estrato escamoso. Este es suprabasal, entonces es más profundo el vulgaris. El foliáceo es más externo. Ok. Bueno, hipersensibilidad tipo 3 es generada también por formación es una respuesta anterior, generación de anticuerpos, pero contra moléculas que están unidas a membranas, que pueden ser propias del organismo o también de organismos patógenos, que pueden ser infecciosos, que se adhieren a una membrana. Y generan la respuesta, entonces, mediada principalmente por anticuerpos y el complemento, generando un proceso quimiotáctico y proceso de destrucción de un tejido específico. Entonces, en este caso teníamos una lesión más, con destrucción de los pélvicos, era mucho más sistémica. Y en este caso va contra un tejido específico. Entonces, por ejemplo, tenemos el lupus, la enfermedad del ojo azul, la anemia lisosarquina, la hipersensibilidad por estreptococos X, que tal vez da reacciones, digamos, lo que son los estreptococos, da reacciones mucho de dermatitis, la glomerulonefritis aguda, la artritis reactiva, la reacción de Actus. La reacción de Actus es totalmente localizada contra una proteína externa. Enfermedad del suero, que también es por un suero heterólogo, o sea, un suero cuando hay transfusiones, y entonces el factor RH no se reconoce, entonces esa versión es una intensidad tipo 3, que está mediada por anticuerpos. Y bueno, lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neumonitis hipersensible, que son por esporas de hongo y polvo, y la artritis reumatoide. Entonces vean que hay algunas que cumplen, la neumonitis, por ejemplo, las esporas y hongos pueden iniciar con una hipersensibilidad tipo 1 y después pueden llegar a una tipo 3. Entonces tampoco es que son excluyentes y que van a ser. Vamos a ver que hay muchos que empiezan con un tipo y después generan intensidad tipo 3 o 4. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La forma local es la reacción de Archer, que es cuando ponemos un antígeno y el reconocimiento de ese antígeno me genera la respuesta mediada por complemento y por anticuerpos. Lo más común es cuando se pone alguna vacuna o algún medicamento. Ese antígeno es una reacción local. Usualmente es un proceso de inflamación, edema, mediado más que todo por linfocitos. Bueno, esa es la forma local. Es muy rápida, ¿verdad? Entonces la respuesta inicial va a ser mediada igual por mastocitos y neutrófilos. Y la reacción sistémica son antígenos que están circulantes y que puede ser que se alojen
por una cuestión más que todo fisiológica, anatómica del tejido en una zona. Entonces, por ejemplo, cuando hay zonas del tejido donde hay pasos que tienen como por ejemplo, en glomérulo, que son muy contorneados, hay muchos pasos que tienen una conformación más, formando como asas. Estas zonas tienden a ser más propensas a tener ese tipo de respuesta. Entonces, por eso en el glomérulo, en infecciones en el ojo, por ejemplo, que es la enfermedad del ojo azul, también pueden generarse ese tipo de hipersensibilidad. Entonces, bueno, hay varios factores que determinan qué es ese tipo de hipersensibilidad, ¿verdad? Entonces, uno es la generación de la unión al receptor, ¿verdad? Por el reconocimiento de este patógeno, de un antígeno específico, y activación propiamente primero de la unión del anticuerpo al antígeno. Esto produce una respuesta en receptores usualmente de otros linfocitos que son reclutados, y también produce el reclutamiento de neutrófilos monocitos, se produce una activación del complemento, también se produce el factor de Agneman, que interviene en lo que es el proceso de generación del proceso de coagulación, generando entonces una activación de la trombosis, o que se generen lo que son agregación de plaquetas en sitios específicos, y bueno, lo que hemos visto con los otros tipos de inflamación, la forma anafiláctica, ¿verdad? La generación de aminas vasoactivas, la generación de ADM, vasodilatación. Al final, las células inflamatorias generan entonces una necrosis también, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hay los eosinófilos, los linfocitos, todos estos gránulos de los monocitos, al final lo que van a producir es necrosis, lisis de las células. Entonces, si no lo hemos mencionado en las otras, pues sí se genera, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de este tipo de anomalías son el lupus. Entonces, aquí sí es un factor interno, ¿verdad? Que usualmente se reconoce como anormal. Entonces, usualmente son antígenos que no están expuestos cuando ocurre el reconocimiento de antígenos. Entonces, al final es una versión que también es autoinmune, ¿verdad? Solo que en este caso son anticuerpos circulantes. Bueno, les voy a explicar. Bueno, en el grupo lo que tenemos es una respuesta inmune contra anticuerpos del núcleo, anticuerpos generados contra las histonas, contra componentes del ADN. Las histonas son las que unen, digamos, la estructura del ADN, para confirmar el ADN. Entonces, en el caso del lupus, se genera una respuesta inmune contra estos antígenos que son propios. Es el tipo de respuesta. Lo que vamos a tener es un dermatitis. Entonces, esto se da todas las células del cuerpo, en el caso del lupus sistémico. El lupus es como, digamos, tiene como sitios blancos. Es piel, que se exacerba, por ejemplo, cuando hay exposición a la luz y hay destrucción de células epiteliales. Esponjosas. El riñón sería como otro sitio blanco, y también las articulaciones. Por eso es que puede ser que el antígeno esté circulante, pero en esos sitios se alojan por la conformación anatómica. Por eso les decía que en este caso se requiere más la parte
anatómica. No sé si tienen preguntas. Y eso es la crisis, digamos, en el caso de lupus, se genera una crisis bastante severa y es como bastante común en el caso de lupus. Y por último tenemos la hipersensibilidad tipo 4, que es una hipersensibilidad retardada, que en este caso sí es totalmente mediada por institutos CD4, TH1, generando una respuesta, activación principalmente por interleucinas para la generación de macrófagos. Y también una activación de los linfocitos CD8, generación de una acción que es más que todo citotóxica. Entonces, si recuerden, más que todo es mediada por la acción de estas células dendríticas que presentan estas células presentadas del antígeno que produce una activación de estos linfocitos T, generando una respuesta TH1 mediada por interleucina 2 principalmente, y el principal mecanismo que produce activación de macrófagos sería el interferón. Bueno, básicamente. Entonces, hipersensibilidad tipo 4 sería, por ejemplo, la inflamación que observamos cuando hay tuberculosis. Entonces, igual cuando se inyecta la tuberculina, entonces esa es una hipersensibilidad tipo 4. De la dermatitis por contacto, cuando principalmente estos se generan por plásticos o algún material que se use en animales para hacer los comederos o para las cositas de alimento. Entonces es muy común que se genere alrededor de la boca, de estas zonas. También se puede generar en armadillos frontales, digamos, en zonas de contacto o en la parte ventral por contacto con algún material de la cama. Después la artritis reumatoide, usualmente son componentes de la membrana sinovial, aunque no se sabe exactamente si se cree que es circulante tipo 2. La enfermedad de Young es generada por micobacterias, ¿verdad? Micobacterium tuberculosis. Después, lo que es el rechazo de trasplantes es también mediado por este tipo de hipersensibilidad, y la uveitis de recurrente aquí. Bueno, aquí hay otra lista un poco más específica de agentes que generan este tipo de. Entonces, los collares de pulga, por ejemplo, algunos tipos de spray, plásticos, generan este tipo de hipersensibilidad. Puede ser que la hipersensibilidad sea, en algunos, empiece con una tipo 1 y después se deriva en una tipo 4. Lo que vamos a observar son especialmente con las micobacterias, pero también en algunos tipos de enfermedades, vamos a ver una respuesta que es granulomatosa y con necrosis de caseación. Entonces, el granuloma usualmente se debe a un agente, ¿verdad?, que evade lo que es la captación por el fagosoma, y entonces que no puede unirse con los lisosomas o mecanismos similares. Entonces, al no poder fagocitarlo, sigue presentando más macrófagos hasta que genera granuloma. Entonces, este tipo de son linfonodo, ¿verdad? Nosotros tenemos principalmente el infiltrado de macrófagos en esta zona, ¿verdad? Y formación de células gigantes. Entonces, principalmente hongos, puede ser aspergillus o principalmente.
son micobacterias, esos son los aspergillus. Y es el mismo tipo de infección que genera trombosis, genera mucha necrosis y encontramos los hongos. No sé si tienen preguntas de esta parte. Con Amanda ya lo han visto un poco, ¿verdad? Y nada más vamos a ver rápidamente cómo es parte de lo mismo el rechazo de trasplantes, que también es por reconocimiento de una molécula que es extraña, que no tiene el mismo factor de histocompatibilidad, entonces es reconocido como una molécula extraña. Y entonces genera una respuesta también que es TH1, mediante entonces glicerolitos citotóxicos, y genera entonces también la respuesta por principalmente lo que vamos a observar son macrófagos que entran en el tejido y tratan de eliminar la molécula extraña. Y después tenemos todo lo que son lesiones de policitis y proteinemias, que son cuando hay pues, superantígenos, que son, puede ser entre toxinas, toxinas exfoliadas, toxinas del síndrome de choque tóxico. Entonces, hay muchos agentes bacterianos que pueden producir este tipo de toxinas y también algunos virus. Entonces, producen entonces una respuesta exacerbada donde se genera fiebre en forma aguda, coagulación intravascular diseminada y shock. Entonces no sé si se acuerdan de algún agente que produzca este tipo de reacción. ¿Qué es? ¿Perdón? Ah, sí. Coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo? Sí, producen sería como una toxina exógena. De enterotoxinas estamos hablando de más que todo bacterias que son endémicas, que tienen la capacidad de... Como Clostridium, ¿no? Sí, toxinas exfoliadas, entonces puede ser más que todo producidas por bacterias que pueden estar circulantes, que pueden crear septicemias también, entonces sí, digamos lo que es salmonella también, las del shock tóxico, por ejemplo, ácidos antraces. Entonces, en estos casos, lo que vemos, en el caso de un shock, una coagulación intravascular diseminada, lo que vemos son, entonces el daño va a ser principalmente vaso sanguíneo y vamos a ver hemorragias, edema, necrosis muy aguda. Entonces, esta es la renal. Y los riñones se van a observar lesiones en forma bastante frecuente. Entonces, si hay muchos ejemplos, salmonella, helicobacter, en humanos helicobacter es importante, E. coli, por ejemplo en aves, que es una enterobacteria, las pseudomonas, pues algunos, ahora estábamos hablando de estafilococos, también unas cepas. Y bueno, ahorita vamos a venir a ver autoinmunidad, vamos a hacer una pausa. Para ver los pasos. No sé si está quedando claro o lo estoy enredando o cualquier cosa. Todo bien, profe. Bueno, la idea es como ver algunos ejemplos de enfermedades que encuentran este tipo de... Igual no se pueden mencionar todas, pero sí, por lo menos tener una idea.
Gracias. Sí, le pedí la foto y el miembro de mierda. No la encontré. Me sigue faltando una foto de certeza, güey. Dani, es que solo la encuentro en Instagram. Yo estaría muy feliz para aparecer la foto de certeza. Una tico y dos papás. Búsquela, se llama Tatiana Vargas. Yo no la he comprado. En ninguna parte esa mujer no existe. Tatiana Vargas. Tatiana Vargas. Al menos así salía. En el reserva. Sí, esa receta que es. ¿De ahorita? En la cerveza me la voy a probar. ¿Eso se hace? Sí. Es que se empezó a hacer en pandemia porque se limitaba la cantidad de gente. Y ya después lo dejaron para. Sí, o sea, porque sí. Es que yo nunca reservo nada, a mí me reservan. Cuando me doy cuenta es como, no me acaba de reservar a tu nombre, porque me ven raro. Ok. Y entonces la veo a ella. Y yo, ¿quién es a ti? Mira, supongo que es ella, no la puedo ver, porque sí se parece. Peli no. ¿Cómo? Pues sí. Yo me recuerdo, usted me envió como 2 capturas de esa bula y yo como yo soy de nuevo. No, solo una, creo. Porque solo estaba la foto de perfil. Ah, la de la espalda. Ya decía yo que yo me recuerdo que había una cámara así. Yo, acoso profesional. Yo me recuerdo que había una de esas que era muy. Tiene que ser más abajo porque Pero no me recuerdo entonces dónde había sido. Sí, ¿tú se la mandé por WhatsApp? ¿Cómo pasó? No sé, entonces. Sí, porque yo me acuerdo que era esto, pero no me acuerdo. ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Qué estás muy serio? Bueno, se lo rompo. Ay, ¿qué estás haciendo? No, menos. Lo veo muy feliz. ¿Qué me Sí, estás sí, haciendo? Convencer como ese word. O sea, lo mismo justo lo que ella dijo, pero y. Al principio, Como que las fotos Voy a de la ver, estaban por todos lados y me decían, no sé cuál foto te Gracias. Sí, Sí, para pasarlo por Madre, ni sé qué más que Ese es 5. Este man de pelo azul. A ver. Oh my god. Allí tiene 5. Esta ya me la había enseñado. Yo aquí tengo el 5, pero. Yo lo intenté, no pude. A mí me da gracia porque hasta ahí se consigue novia. Yo lo intenté, pero no pude. Sí, eso de jugar Pokémon sobre computadoras no sé nada. Y ahí descargar. Ese es el nuevo tipo de juego, sí, de que sea como tiene que un tipo, o tiene movimientos, está como tipos que van a encontrar otros tipos. Pero así no. Lo jugué un rato, pero no es para mí. Yo llevo el rato sin jugar nada así. Y a mí me da gracia porque yo lo jugaba así, se lo vio sin internet. Y yo de qué lindo, yo, wow. Me encanta. Y quiero jugar el 5, pero me dijeron no, porque. Porque no se juega el 1, 2, 3, y 4 y 5. Es que no todos buenos. No, eso no importa. No Ay, como ser. sí, ya tengo 3 horas que quedó como. Se ve como pequeñas conexiones. Guau. Exactamente.
Yo la digo lo complejo, siempre queda así. Yo. Uno puede jugar Sí, porque nada más dice que es una generación antigua, no como esa. ¿Qué? Andamos súper productivos. Puro ya dejándome yo hasta medianoche leyendo. Primero me quedé, porque tenía que terminar la película del niño y la garza que todavía terminado. Ay, ¿qué tal te parece? Ay, sí me gustó. ¿Verdad? Está bien rara, y los periquitos son turbios, por ¿Verdad? Dios, eso me da el periquito con los cuchillos acá al rato yo, ¿por qué son tan, como tan tétricos? No sé, ¿verdad? Como no sé qué. Porque los periquitos también eran como diabólicos, pero como que uno decía, no tantos que los pericos, eran como bizarros, Pero los películas se espera como ese comportamiento de ellos, periquitos, son otra cosa. Sí, es de hipersensibilidad tipo 3. No, es que los periquitos los hicieron, los pelícanos se veían muy pelícanos, ¿me explico? Sí. Los periquitos se vieron raros, es como ese. Ahora me Eran acuerdo humanos que disfrazados, ¿sabes esa película de humanos? Es que ya había terminado la clase de cálculo, pero como cosas en rojo, entonces yo pregunté. Tenía que saber cosas tan raras, por Dios. Ok, basta, usted no puede de verdad hacer una película y luego criticarme. Literalmente le contaste algo, te levantó la mano y solo. O sea, así no funciona. David es el que tenía derecho a decirlo. O sea, no. Cuando lo intentan ahogar y no puede nadar, y yo, ay, pobrecito. Ahora, ¿tú sabes que siempre es humano? Me imagino. ¿Estás aquí? No. Bueno, nos caído tan bajo. Hay cosas que sé que no. ¿Ah? Hay cosas que sé que no me van a gustar. Está bien curiosita. La 2 es la más curiosita. Shrek 2 es la más curiosita. La inocencia de Jimena. ¡Te amo! Judith está hablando de cómo un hombre le pega pedazos de grasa y le transforma los pies en una cola para sumergirlo en agua y me sigue Shrek. Sí, Shrek. Eso no le hago. No, es que a veces me salen TikToks de esos que empiezan a hablar una película muy turbia. Y yo, ay, qué bueno. Y la veo ya. ¿Ves? Si yo veo de señores turbios, entonces. Bueno, sí, a ver. Yo veré cómo transforman a un señor en una bolsa. Pero usted ve pedófilos. Mucho tiempo con Angie. Mucho No, pero es tiempo con pedófilo Angie. diferente porque allí ve casos de pedofilia tristes, de abusos a chiquitos muy pequeños. Pero Jimena ve adolescentes pubertas que se enamoran del cuarentón millonario y lo normalizan. Porque es como. Me inspira como Barbie, ¿ve? De hacer lo que yo quiero hacer una Nepoy video millonario. A ver, aquí nadie puede juzgar a nadie, Daniel. No. Claro. A mí no me digan nada tampoco. Nadie está en posición de juzgar. No. Yo tampoco la juzgo. Juzgo su Instagram, eso sí, por no dejar responder cochino su Instagram. Pero eso es usted porque sí. No sé, a mí solo me salía que no lo hizo. O sea, no me salía chuchito. Ajá. Yo, no, yo no creo que o sea, casi me rindo. Casi. Pero. Yo sé que no voy a escribir directamente. Yo sé que. Ah, bueno, sí, Entonces, entonces. como la otra de como turbias en el cuerpo del perico. ¿El qué? A ver, no son tan turbios, ¿no? Pero- Si yo también dije, le decía, Carlos Razo, hijo de. Sí. Es el fondo. Se muy atención en eso para. Dije, ¿cómo es el cuento? Sí, da un poquito de asquero, ya. Aunque no, es porque se estrenó mucho cariñito se monta así. Bueno, y había uno de cebra, blanco, y yo, El hecho de cambiar los sonidos de verdad. $2,000. ¿Qué? Eso tío me dejó Pero porque. fue una Que no vomite, o sea. sí, se le puede Pero, o sea, cambiar gente Según yo, que todo, bajar de viejo metal y dijo, escoger el color. venidos de mi mundo y los vuelvo pericos. No, perico que los. Porque cuando. Cuando ellos salen cuando se hacen pericos, pero a la vez eran como personas. Al menos los películas Pero no le habían eran sacado personas, ¿no? No me acuerdo. Igual que la garza. Es que la vi cuando salió. Pero es que la casa sí era persona, La ¿no? garza sí era persona. Quiere ser. Si era una persona que tenía grasa.
vamos a hacer un video. Pero por eso no lo sé. Pero me Pero más bien que me roben el coche. Porque Y hay marcas, accesorios accesorios, guachinismos, para ver. maestro. Llega y le dice, Tao, uy, mire esa, No se sé llama qué, Tao, para que ¿verdad? las comiéramos a los Y me dice la muchacha, ah, Yo creo pero que es sí. que esa es para ver. ¿Cómo se llama esto? Y yo, ¿en serio que te gastas Pero muy chistoso, no tiene sentido. ¿Por qué me lo dices? Eso es el inglés, como se llama. ¿Yo qué? ¿Qué no más o menos? el huevito? Ajá. La silla de... Como que no sé. Sí, es que se lo hizo todo A ver, moderno. Entonces yo le toco aquí la Me enfoca el coche, el carrito no tenga las piedritas. Sí. Es que había Mi mamá me había lo unos chivos que empezaban y yo dije, Tao, yo necesito un coche que Y cuando le dices, hermano, pueda volar. Ese chiquito estaba más depresivo que quién sabe qué. El man se daba que me acaba de salvar. Sí, suicida. No, es que esta se cayó a 24 horas. Muy bonita. Me dice la muchacha, ¿se la puedo ir a pegar mañana? Se dijo a las 8 de la mañana y yo, pero 4 horas. O sea, 4 horas que no puedo estudiar bárbara. No, creo que no se lo viste como que. No, entonces se lo mandé solo a Angie y a Marian, ¿sabes? Se los voy a mandar. Me enviaste el video. Y la... ¿Video? Sí, de tu fondo de pantalla. ¡Ah, no! Ese es el muchacho que se ve igual al iPhone de pantalla. Yo, ¡wow! ¡Qué increíble! Espérese, ya se lo mando. Y yo le agregué un sellito más. ¿No me lo envío aquí, aló? Ah, Fijo, sí, voy a ver. Pero igual en el anterior me sacado un 80. ¿No la veo pasar? Cuando la pasan las cosas. No, por eso, porque esto parece como un fanfic de. Sí, o sea. ¿Cómo están? Como de esto, los que toman las enfermedades activas, vamos a ver de este tipo de enfermedades. Pueden ser, las enfermedades autoinmunes pueden ser localizadas o pueden ser sistémicas. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, se pueden generar enfermedades autoinmunes contra la tiroides, ¿verdad? Lo que sería la adrenal y bueno, para tiroides también. Entonces, estas son como formas localizadas, también pueden ser como a nivel del tracto respiratorio superior o pulmonares. Y normalmente sí están mediadas entonces por autoanticuerpos, ¿verdad? Que no, que para los cuales no se generó este proceso de tolerancia, sino que se genera una respuesta, son reconocidos como extraños y se genera una respuesta mediada por individuos que pueden generar una respuesta de H2 mediada por inmunoglobulinas, que pueden ser principalmente inmunoglobulina G, puede ser localizada, entonces generar inmunoglobulina N y generar también una respuesta de tipo 4 eventualmente. También puede estar relacionada con, por ejemplo, algún agente microbiano, que puede ser virus, también algún componente de alguna bacteria que son similares o que pueden producir o adherirse a moléculas en el organismo. Digamos, pueden adherirse algunas de estas moléculas a los determinados eritrocitos o generar también por medio de lo que sería el mimetismo molecular o generar entonces también la expresión de moléculas que no son expresadas normalmente por el complejo mayor
motilidad o de moléculas postinflamatorias. Entonces, bueno, esto ya hemos visto un poco de que cuando hablamos de autoinmunidad, entonces tenemos que considerar que vamos a tener respuestas que pueden ser de hipersensibilidad tipo 2, 3 o 4, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Y tenemos lo que era el lupus eritematoso. Entonces, aquí en forma más específica, vemos que se generan autoanticuerpos contra entonces factores antinucleares, anti-SM, anti-T1, normalmente están asociados a la conformación del ADN, la estructura del ADN, las histonas y el ADN propiamente. En animales se describe en perros, gatos, en ratones, más que todo y primates se usan como modelos para la enfermedad en animales. En caballos, serpientes e iguanas. En perros, por ejemplo, donde más se estudiaban veterinarias, se describe, por ejemplo, el pastor alemán, el viejo pastor inglés, el alcamo, el whippet y el entonces, ya vimos que el organismo entonces genera una respuesta anómala, ¿verdad?, contra componentes de la célula propios, entonces, y genera una respuesta TH2, produciendo entonces inmunoglobulinas, ¿verdad?, y se produce la formación de complejos inmunes. A lo último, esos complejos se depositan, como decíamos, en articulaciones, en la piel, en riñón principalmente. Entonces, lo que vemos son poliartritis, dermatitis, glomerulonefritis, pero también, como parte de la respuesta inflamatoria, se genera una esplenomegalia, agranamiento de linfonodos. Y también, bueno, puede generarse una respuesta contra células sanguíneas, generando anemia y trombocitopenia. Entonces, ya habíamos dicho, dermatitis, glomerulonefritis, procesos de vasculitis, poliartritis, anemia y trombocitopenia y otras alteraciones inmunes. Entonces, en piel lo que vamos a ver es una reacción inflamatoria, ¿verdad? Mucho en zonas mucocutáneas y plano nasal también. Eritema, lesiones que son ulcerativas y exfoliativas. Y el tipo de inflamación es, como les decía, cuando son autoinmunes y con componentes de células del epitelio, lo que sería la porción de la epidermis, la reacción es de interfaz, o sea, la inflamación está en la dermis superficial porque está justamente respondiendo contra antígenos que están en la dermis, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver lo que es esta reacción inflamatoria, que es linfocitaria, células plasmáticas principalmente, la generación de pústulas. Bueno, eso es principalmente. Ya vemos un poco de las células inflamatorias, vean que principalmente son linfocitos. Y entonces sí va a generar mucha hiperkeratosis. Mucha gente, sí. Hiperkeratosis, que es como esa descamación de células en engrosamiento y descamación de células epiteliales. Esto es la glomerulonefritis, igual como produce una vasculitis, entonces principalmente el glomérulo y el vaso sanguíneo a este nivel produce hemorragias, por lo tanto, y la reacción inflamatoria entonces genera necrosis. Y lo que se va a ver histológicamente cuando es inicial es un engrosamiento
endurecimiento de lo que es la membrana de la cápsula y las membranas dentro del glomérulo, alrededor del vaso sanguíneo y lo que son las venas propias, por depósitos de estos complejos inmunes, ¿verdad? Entonces se ven más engrosados. Las membranas, o más bien como el espacio, Las membranas es la que se, porque es depósito de proteína, ¿verdad? Inmunoglobulinas. Una forma de detectarlo es hacer una inmunopresencia, una inmunoquímica y contra para detectar las inmunoglobulinas. Entonces uno puede hacer una inmunoquímica para detectar el ANG y entonces va a salir muy positiva. La ANG nunca debería estar ahí, ¿verdad? Además ustedes lo van a detectar en sangre, ¿verdad? Que hay una hipergamaglobulinemia porque van a ver la gran cantidad de globulina, ¿verdad? Digamos, en el tejido se ve y en el nivel de la parte clínica se detecta. Y vean que alrededor hay una inflamación de linfocitos, células plasmáticas principalmente. En los casos muy crónicos, entonces ya vemos glomérulos como este, ¿verdad? Es tanto un proceso inflamatorio que se genera un proceso de fibrosis. Eso es lo que llamamos glomerulosclerosis. Otra enfermedad que es de este tipo autoinmune es el síndrome úveo dermatológico, que produce entonces procesos de dermatitis, también es principalmente en venas monocutáneas y en el ojo. En la uvea, que sería la parte del cuerpo ciliar, la parte del iris, y entonces la inflamación inicia ahí. Igual vamos del proceso inflamatorio, vamos a ver unas otras fotografías. Entonces, prácticamente, al haber una inflamación que afecta todo lo que es la coroides, el cuerpo ciliar, vamos a ver un engrosamiento y prácticamente se pierde completamente la estructura. Hay obviamente desprendimiento de retina, entonces vemos lo que es el pigmento de las células de la coroides también ahí prácticamente sobre la superficie. Va a haber también inflamación en la esfera, prácticamente se convierte en una parodontitis, pero siempre empieza con la lesión en la parte de la uña, que incluye entonces la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. ¿Dónde es que siempre inicia la inflamación? En la uña. Y es mediada por linfocitos T, porque si vemos la mayoría de células es linfocitos T y posteriormente macrófagos. Y los macrófagos llegan a destruir esas células que son pigmentarias y también obviamente va a haber, si hay destrucción de la coroides, ya hay exposición de lo que es la retina y ahí hay células nerviosas que no están reconocidas por el sistema inmune, entonces ya se genera una reacción, digamos, contra esas células. Y esos son parte de la respuesta de los macrófagos y están ahí por otro lado. Después tenemos este síndrome, ese es el nombre que se recibe en humanos, pero en animales también tenemos un síndrome similar, que se describe en perros y gatos y que se llama Slotting. Es básicamente una enfermedad que es autoinmune contra lo que es la parte de la córnea y la conjuntiva, generando entonces una conjuntivitis seca y genera una inflamación contra glándulas de lagrimal, glándula salival. Entonces, genera la inflamación en esos sitios contra estas glándulas es linfoplasmocitaria. Al último se destruye la glándula, por la reacción inflamatoria se destruyen las glándulas, ¿verdad? La glándula
y la glándula salival. Entonces los animales obviamente tienen, se seca, ¿verdad? El ojo y la boca va a estar seca. Entonces los animales presentan mucha tos, ¿verdad? Y empiezan a ver las lesiones erosivas en la córnea. Generando entonces lo que es en la boca una gingivitis también, porque pierde esa capa protectiva de la saliva, y una estomatitis. Y bueno, eso sería. Es mediada por linfocitos T, ¿verdad? Igual vamos a detectar las altas cantidades de globulina circulares. Después tenemos lo que es la dermatomiositis. Que es una enfermedad entonces que también es de autoinmunidad contra lo que sería el componente de la piel, el músculo y el nivel vascular. Tiene un componente familiar, es hereditario y principalmente en el poli. Y bueno, se la OGM. Tiene como esa localización, ¿verdad? De la nasal, alrededor de los ojos. También en lo que serían los boxes hay una enfermedad que también es de origen autoinmune, que son las miositis de músculos masticatorios, que es una inflamación también en la región de los músculos masticatorios. Miositis de los músculos masticatorios. Y lo que vamos a ver es este tipo de inflamación que es mediada por linfocitos contra componentes de las células musculares. ¿Linfocitos contra? Células musculares. Es específicamente el componente de la mioglobina. Después tenemos todo lo que son inmunodeficiencias, entonces, que pueden ser primarias o las lesiones que son adquiridas, que pueden ser por algún agente infeccioso que afecta el sistema inmune, que produce destrucción de células inmunes. La malnutrición va a producir también una atrofia de órganos linfoides. En el envejecimiento también se ve pérdida de función, quimioterapéuticos, muchas enfermedades autoinmunes también al último repercuten en la función, ¿verdad? La respuesta inmune está desviada hacia una respuesta, generando entonces una deficiencia para evitar que haya infecciones secundarias. Entonces muchos animales con estas enfermedades tienen procesos secundarios. Entonces son las diferentes de dermatitis, de purulento, supurativo. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, estos podemos diferenciarlos por algunos tipos de enfermedades que son dados por deficiencias de la inmunidad innata, que incluyen tanto la barrera física como química del cuerpo. Entonces, que pueden ser, por ejemplo, deficiencias de cilios respiratorios. Esto se describe principalmente en bovinos. Entonces, principalmente es un problema en la movilidad de los cilios y en la conformación. Entonces, que puede hacer que esos animales sean muy propensos a infecciones respiratorias. Defectos en lo que sería la flora bacteriana, la microbiota bacteriana. Y eso principalmente lo notamos en animales durante los primeros días de vida, ¿verdad? Cuando hay una preferencia, esa preferencia de anticuerpos no se da, entonces esos animales inclusive van a tener una ausencia, ¿verdad? Una deficiencia inmune. Y
después vamos a ver lo que son defectos, mecanismos de defensa antimicrobiana específicos. Profe, la flora bacteriana también estaba por cesárea, ¿verdad? Que cuida de esta deficiencia. Sí, digamos, en la cesárea, bueno, lo que se sabe es que muchos animales adquieren la parte de ese microbioma a través del canal de parto, ¿no? Entonces sí puede generar una deficiencia. Gracias. En otros animales, digamos, es durante lo que sería la leche, ¿verdad? El consumo calórico, es una de las fuentes principales de inmunoglobulinas, es decir, que es una protección durante los primeros 15 días, 21 días en un animal. En otros animales, por ejemplo, puede ser por medio de la alimentación. En aves, por ejemplo, que hay alimentación por pregúrgito, entonces esa es una forma de referencia de anticuerpos. Bueno, ese sería. Entonces, en realidad, si buscamos en la literatura, entonces vamos a ver que podemos encontrar ejemplos de enfermedades que, por ejemplo, como les decía, afecta la conservación de cilios o afecta componentes de las células vericiformes, etcétera, etcétera. Hay otras enfermedades que afectan lo que es la conformación del complemento, el mecanismo de fagocitosis, después afectando la inmunidad específica, prácticamente, pues en cada uno de los diferentes zonas donde debería generarse una respuesta, podemos tener casos de animales que presentan una anomalía, nuevamente de origen hereditario. Entonces, por ejemplo, a esos normalmente se le denominan con nombres específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la deficiencia A, que son deficiencia de adenosina desaminasa, es básicamente una enzima que participa en la producción de, básicamente, diferenciación de células hacia linfocitos B o linfocitos T. Entonces, la deficiencia prácticamente es un animal que va a vivir poco tiempo porque no va a generar una respuesta inmune del todo. Después, el síndrome de George está relacionado con el gen X, los simplemente los machos, y afecta lo que es la generación de linfocitos T. Después tenemos las deficiencias de la generación del complejo mayor tipo 2, lo que entonces sigue sin generar linfocitos CD4, linfocitos CD4. Después, lo que es la gamma-globulinemia, que está relacionada con este gen, que es el PTK, que está relacionado también con el sexo, entonces es hereditario de la transmisión, usualmente son recesivos, y entonces genera una alteración en la producción de maduración de los linfocitos B. Y bueno, así tenemos varios ejemplos. En animales, por ejemplo, este es uno de las enfermedades que se puede presentar, que es la inmunodeficiencia severa combinada. Lo que vamos a observar este es el linfonodo, y básicamente, si ustedes buscan linfocitos, no hay linfocitos. Básicamente lo que tenemos es la estructura reticular y otros tipos de células, ¿verdad? No tenemos una ausencia de linfocitos T, linfocitos B, y entonces afecta lo que es la inmunidad humoral y celular. Entonces, el perro se describe en el vaso cava, y se ha descrito que es un defecto en la unidad gamma de la interleucina 2 y 4, que si se acuerdan son los que tienen que activar justamente la vía del linfocito B y B. Entonces, básicamente, también se describen caballos árabes, que en los caballos está asociado con un defecto en la proteína quinasa dependiente del ADN en interacción con el receptor celular T. Bueno, entonces afecta la generación de células T y los precursores y líneas específicas. Entonces,
Esto es de timo. Este sería el timo normal, ¿verdad? Donde tenemos toda la parte de la corteza llena de linfocitos, y en animales con estas inmunodeficiencias severas combinadas, entonces prácticamente hay ausencia de linfocitos en esa zona. Son animales que no duran mucho, ¿verdad? Y porque no pueden generar una respuesta contra patógenos, entonces mueren a los pocos meses. Eso es del timo también. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí son las células articulares, neutrófilos y macrófagos, pero no hay linfocitos. Y los corpúsculos renales. Después tenemos desórdenes por una reducida inmunidad innata, entonces que pueden ser, por ejemplo, ahora hablamos de los cilios, pero pueden ser defectos en lo que es el neutrófilo, por deficiencias en la formación en la adhesión por alteración de lo que son las integrinas, y eso se ve, por ejemplo, se han visto en vacas Holstein, y afecta lo que es ese reconocimiento mediado por las integrinas. Y lo que hace es que los animales no puedan generar una respuesta mediada por neutrófilos. Y ahora vamos a ver lo que es una esfera. Entonces, en específico, la base molecular de la anomalía es una deficiencia de la molécula beta-2 integrina, que es expresada en leucocitos, ¿verdad? Entonces, los animales, como no tienen una respuesta mediada por neutrófilos, entonces se infectan con cuerpos recurrentes, porque los neutrófilos no pueden llegar a sitios, no se produce una respuesta mediada por capacidad de formar, no pueden formar pus, y hay un retardo en la cicatrización de los pus. Entonces son animales que usualmente tienen infecciones secundarias, ¿verdad? Infecciones por gonfaloclevitis, que no tienen una recuperación, osteomielitis, y son animales que también mueren tempranamente. Aquí entonces ese es el vaso, y el vaso en lugar de linfocitos lo que tenemos son neutrófilos, pero neutrófilos que no funcionan. Porque lo malo es que no pueden agarrarse al patógeno, no pueden luchar contra el patógeno. Hay mecanismos para que se activen, pero no generar una neutrofilia, ¿verdad? Entonces, circulante, hay muchos neutrófilos, hay muchos en el tejido, pero no pueden eliminar el patógeno. Porque la integrina básicamente lo que hacen es atacar el patógeno directamente. Entonces, afecta lo que es la adherencia, bueno, la agregación de los neutrófilos, lo que es la quilotaxis, la fagocitosis, la citotoxicidad. Esos serían más específicamente los mecanismos. Y después tenemos este síndrome, sería Higashi, que es una anomalía en la conformación de los lisosomas, del melanosoma, se acumulan estos, no hay un proceso de fagocitosis, no se permanecen en la célula, entonces por ejemplo son neutrófilos, monocitos, ¿verdad? Entonces estas células tienen gránulos que son parte de esos, también en los melanocitos, en los melanosomas van a tener esta acumulación de lisosomas, y otras células que tienen gránulos citolíticos, por ejemplo, pueden ser patrocitos o células renales, entonces acumulan. Normalmente el fagosoma y la acción del lisosoma es eliminar, ¿verdad?, proteínas que están ahí, que
tratan de eliminar, pero con este síndrome se vive esa capacidad, se empieza a acumular. Entonces afecta también en células que están circulantes, afectan los procesos de quimiotaxis y motilidad y la formación de ese fagosoma con el lisosoma y la eliminación. Entonces, bueno, en gatos está descrita los persas y en vacas Hereford y Gallus. Solo el nivel de células circulantes lo que vamos a encontrar son estos tipos de acumulaciones. Y en riñón lo que vamos a encontrar son como gránulos. Dentro del riñón obviamente produce una necrosis, una degeneración vacuolar, por eso es que se ven como vacuolas, ¿verdad? Y eventualmente produce necrosis de la célula. Entonces, bueno, aquí está el mecanismo de patogénesis que afecta la motilidad, la quimiotaxis, la fusión del lisosoma con el agrolisosoma, pérdida de la capacidad de citotoxicidad, alteración de las células naturales. Y en la piel, como no se producen estos melanosomas, entonces a lo último se produce hipopigmentación, también en los ojos. Las personas con este síndrome es como lo que vemos son personas que son más pálidas, ¿verdad? No se pigmenta el pelo, los animales también, vamos a ver como pelos como el pelo como gris, no se da, digamos, melanina como para producir colores oscuros, y el iris también queda como gris. Después tenemos desórdenes por baja respuesta innata, que puede ser, por ejemplo, defectos en el complemento o generación de una hipocomplemento. Esos también son hereditarios, ¿verdad? Y se afectan lo que son enzimas específicas o factores específicos. Entonces, el que está más descrito en animales es la deficiencia del factor C3. Entonces, esta respuesta mediada por inmunoglobulinas está alterada, generando un proceso, digamos, en que los animales son más propensos a infecciones como piodermas, neumonías, infecciones secundarias. Y bueno, después de ejemplos están la gamma-globulinemia, las deficiencias de inmunoglobulinas selectas y las deficiencias variables. Entonces, esto, digamos, aquí les puse un poco las principales características, digamos, en cuáles especies afecta, principalmente entonces es la generación de inmunoglobulinas que pueden ser específicas, que pueden afectar solo la IgG o la IgA, y a lo último lo que va a causar son una baja respuesta contra patógenos, infecciones secundarias, y entonces a veces puede ser que diagnostiquemos la causa secundaria, digamos, cuando son infecciones, pero no sepamos que hay una anomalía inmune, ¿verdad?, de fondo que nos está dando esa susceptibilidad. Entonces siempre pues hay que hacer un estudio más profundo. Y después tenemos todo lo que son defectos inmunes adquiridos, que aquí tenemos lo que es el fallo de la referencia pasiva de inmunoglobulinas, la expresión química cuando hay quimioterapias, la cachexia, la atrofia del timo. Entonces esos son formas ya secundarias adquiridas. Y después todo lo que son infecciones
agentes que producen destrucción de linfocitos que al final me producen una inmunodeficiencia. Entonces ahí tenemos el virus de la inmunodeficiencia ferina, la inmunodeficiencia en primates, como humanos, el virus de la leucemia, después virus que causan linfocitosis, el virus de la diarrea de la bovina, distemper, palagopenia, peritonitis infecciosa, peste porcina clásica, virus del cerdo, micas catarrhinales, una vez está con algo, boro, anemia cesariana, aquí está anemia cesariana, pero también es uno de los organismos. Entonces, todos esos que van a generar una deficiencia. Entonces, usualmente en esos animalitos lo que se encuentra es como el efecto secundario, o sea, infecciones secundarias, porque entonces puede, por ejemplo, llegar un calicivirus, un herpesvirus y generarme la lesión que está en la izquierda, ¿verdad? Y yo dejo el diagnóstico solo, bueno, es un calicivirus, es un herpesvirus, pero no, o sea, hay algo de fondo, entonces tenemos que hacer hemogramas y ver si existe, por ejemplo, una leucemia, una inmunodeficiencia, ya sea porque detectamos que hay una linfopenia, y obviamente eso no solo se explica por la infección por calicivirus, ¿verdad? Sino que es mucho más severo. Entonces, ahí tenemos que ver, bueno, lo que vamos a observar también es la inflamación de linfonodos, y en el hemograma básicamente nos va a servir para ver si hay deficiencia de linfocitos, y ya en una necrosis vamos a encontrar atrofia de órganos linfoides, una respuesta más edematosa, ¿verdad? A nivel local, que daba por la respuesta a nivel aparte de linfonodos submandibulares, y básicamente esa sería la forma de. Y la leucemia, entonces, lo que vamos a observar es una atrofia de la zona cortical del timo, afectando entonces las células T, ¿verdad? Igual esa realimentación mediada por velocina 2 se ve afectada, y va a afectar también la capacidad de los neutrófilos, y también la función del interferón, y una de las lesiones también es una hipoplasia de médula ósea. Entonces, igual es una enfermedad que en algunos casos pueden producirse tumores, ¿verdad? O los linfomas, pero en muchos casos lo que vemos es el proceso de atrofia de órganos linfoides. Entonces, muchas veces lo que detectamos son las infecciones secundarias. Y después tenemos todo lo que son fallos vacunales, que son, ya las habíamos visto, ¿verdad? La reacción de Arcus, que es una expresividad tipo 2, ¿verdad? Que puede ser local, pero también me puede generar una encefalomielitis postvacunal alérgica. Después, encefalomielitis inducida por virus vacunal de distemper. Normalmente esos son por antígenos que son muy fuertes de la vacuna y que me pueden generar un proceso inflamatorio en sitios específicos. Y también se puede generar una expresión asociada a vacunas de parvovirus. Usualmente es por el tipo de antígeno que se usa, reversión de la vacuna, que ocurre menos frecuentemente, usualmente está asociado también con cierta hipersensibilidad. Y la causa más común de fallo vacunal es un fallo de gente que pone la vacuna, de cómo manipula la vacuna, entonces ahí no hay forma de generar inmunidad. No sé si tienen preguntas. Al último que tenemos que ver. De hoy. Sí, chulo.
de cálculos y conversiones, entonces de esas no tengo láminas, que son, a mayoría son cosas externas. Entonces voy a ver cómo hacemos para acomodarlo porque la idea es que cuando editamos los artículos estemos todos. Entonces voy a ver cuántos días y horas manejando para esos plazos, entonces si no lo acomodamos al final de los próximos. Gracias, profe. ¿Tienen preguntas o algo así?